tardes a todos. Es para mí pues un gusto, un placer, gracias el doctor Galván y a todos los organizadores por esta invitación. El día de hoy, pues ya es un poco tarde, pero como dice el doctor Galván, va a valer la pena. Vamos a escuchar la descripción de una conferencia que sin lugar a dudas es con una gran autoridad y hasta arte por la gran experiencia del ponente. Con una fluidez sinceramente que cautiva, una narrativa por demás elegante, que de alguna forma nos va a llevar a conocer, como lo dice su tema, los aspectos geométricos y aspectos cardíacos, ¿verdad? En esta situación. Sin embargo, a pesar de, además de estos dos temas, de estas dos palabras que incluyen su presentación en el título, quiero decirles que nos va a dar un recorrido por las diferentes áreas, además de la geometría y la cardiología. Vamos a escuchar aspectos matemáticos, arquitectónicos, astronómicos, filosóficos, y la verdad es que es muy entusiasta escuchar ponencias de este tipo. Quiero decirles que todos estos aspectos que vamos a escuchar siempre van a estar entrelazados, curiosamente, con la cardiología y con la anatomía y la fisiología cardíaca. Así, sin más, quiero presentar a alguien que yo en lo personal estimo mucho, que hemos sido compañeros de largas jornadas quirúrgicas durante ya muchos años, obviamente también con el doctor Galván en el aspecto de interacción con cardiología. Y bueno, él es ex secretario del Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, ex secretario de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, ex secretario del Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular, actualmente presidente del capítulo de cirugía de la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro del ESTIEST. No me queda más que presentarles a este gran amigo, admirado de verdad por un servidor, doctor Carlos Riera Kinkel, a quien en este momento cedo la palabra. Y bueno, seguramente escucharemos con una gran atención e interés su conferencia. Doctor Riera, muchas gracias. Vamos a ser un poquito disruptivos. Les voy a pedir por favor que si me quitan la luz que me está... Si se puede quitar esta luz. Y para que ustedes disfruten las imágenes, me gustaría que estuviera la luz del salón un poquito más baja. Y si se van a dormir, pues así ya están tranquilitos. Porque es bien difícil, ahorita ya debe estar muchos con hipoglicemia. Y pues, a ver, para pasar la siguiente. Ahí está, perfecto. Perfecto, muy bien, entonces por la isla. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al doctor Galván. El doctor Galván, somos amigos desde hace muchísimos años y éramos compañeros de guardia. Y quiero decirles que Héctor pues no me quería mucho porque yo era medio obsesivo, entonces me pasaba operando toda la noche y entonces Héctor tenía que cuidar al paciente al salir a la terapia postquirúrgica. Entonces Héctor, me da mucho gusto, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estas loqueras, porque la verdad que son loqueras. Este es un aspecto que traté de aterrizar, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino verlo desde muchas perspectivas. Y les diré entonces que el hombre se encuentra siempre relacionado con el universo, con la tierra y con su propia persona. El cuerpo representa esta división entre el alma, la mente y el cuerpo, separa el mundo metafísico del mundo físico. El hombre cambia de la materia a la forma, a la idea y se sublima en el arquetipo. Es entonces donde los filósofos, cuando decían vamos a tener ideas, no se referían a ideas, se referían a formas.
Es por eso que el concepto de mayéutica se refiere a parir. ¿Por qué? Porque la mamá de Platón era una partera. Y entonces, cuando hablamos de mayéutica, nos estamos refiriendo a la capacidad de poder parir ideas, de parir conocimientos. Entonces, ¿dónde se conjuga la cirugía cardíaca en este juego entre el arte y la ciencia? ¿Cómo podemos hacer para unir estos dos conceptos? Para poder establecer que la clave de todo se basa en la observación. Esta es la clave. Y cuando digo clave, es etimológicamente nos estamos refiriendo a un clavo. Este clavo es lo que une. Y cuando digo es sabiduría. Entonces, cuando decimos que una persona es esclavo, es aquel que está clavado por su falta de sabiduría. Entonces, la ciencia, la teoría, es la teoría y el arte es la práctica. Curiosamente, cuando unimos la ciencia con el arte, entonces estamos uniendo el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y estamos utilizando las dos partes de nuestro cerebro. Curiosamente existía esta placa en el frontispicio de la Academia de Platón, que decía, aquí no entra nadie que no sepa de geometría. Era una escuela de filósofos. Y hay que entender entonces que este cuestionamiento es, como lo haría muchos años después Einstein, en donde la geometría es la relación lógica que guardan los conceptos entre sí. ¿Existe? Es que con la geometría puedo unir dos conceptos. Las escuelas pitagóricas no eran escuelas de matemáticas, eran escuelas de filosofía que hacían filosofía con las matemáticas y analizaban la proporción, la matemática, la música, y como ustedes están viendo aquí, Pitágoras trabajaba con botellas de vidrio que les ponía diferentes niveles de agua y medía el grado de vibración. Y realizaban esta modificación de hablar de la forma a la idea. Curiosamente, ayer estaba el doctor Cancino en su plática el día de ayer, la relación que guarda el corazón. Pero fíjense qué interesante cómo la palabra corazón representa. ¿Por qué? Porque cor quiere decir iniciado y razón quiere decir el uso de la razón. Entonces, la palabra corazón se refiere a aquel que está iniciado en el uso de la razón. Entonces, por eso la geometría es tan importante. Aristóteles define que el arte es el tec. Es la acción a partir de la cual el humano crea la realidad que antes no existía. De manera que el arte y la ciencia aplicados hacen y comparten la misma tarea para producir que un hombre tenga la posibilidad de crear algo que antes no existía. Y vean ustedes este cuadro de Rafael. Este mural que existe en el Vaticano señala a varios personajes del pensamiento humano en sus diferentes épocas. Ninguno se está viendo el uno al otro. Los únicos que se están viendo son Hipatia de Alejandría y Rafael, que está en el otro extremo, que ustedes están viendo en la línea amarilla. Entonces, pues, ¿qué unía en el pensamiento a todos estos? Los une la geometría. El punto de fuga de este cuadro señala a dos personajes que se encuentran en el centro. Uno es Platón y el otro es Aristóteles. Platón nos habla de la naturaleza física, mientras que Aristóteles de la metafísica. Y vean ustedes dónde está el punto de fuga, que es el libro del Timeo, porque el Timeo es donde surge toda la ciencia. Y vean ustedes cómo está señalando con el dedo hacia arriba, describiendo que lo que es arriba es abajo. Entonces, Aristóteles está señalando hacia arriba y el otro está señalando con la mano hacia abajo. Y vean los cuadros, ¿por qué? Porque este personaje que está representando a Aristóteles es exactamente un autorretrato de Leonardo da Vinci.
Y Leonardo da Vinci, vean las pinturas que tiene Leonardo da Vinci, que este es el Juan Bautista y otras, todas están señalando con el dedo hacia arriba. Y es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Pues el conocimiento de la geometría no les era diferente hasta los más viejos de todos. Estamos hablando de 300 a 1600 años antes de Cristo. Stonehenge. La descripción de este círculo, que muchos lo atribuían exclusivamente para un estudio astronómico, pero no lo era siempre del todo. Como ustedes pueden ver, van a analizar cómo... A ver, aquí está el láser, perdón. Van a analizar cómo van a tener exactamente... ¿Dónde está la parte del láser? Acá. Ya, perdón. En donde van a observar un círculo, un rectangulongo, y verán ustedes ahora cómo esto se atribuye a la raíz cúbica y a la raíz quinta. Miren ustedes, cuando hablamos de la piedra filosofal, nos estamos refiriendo a la piedra cuya características conlleva que la circunferencia, ven ustedes, la circunferencia de un cuadrado representa exactamente el mismo valor numérico que el área de un círculo. Y entonces podemos crear un concepto de individualización. Esa individualización nos habla que cuando un filósofo describía el todo, describía un círculo. Por eso, cuando decimos que algo es oculto, nos estamos refiriendo a la O, el cultivo de O es Dios. Por eso los sacerdotes hacen esta señal para poder bendecir, porque el dedo índice representa lo físico y el dedo medio representa lo metafísico. Entonces, y se unen a través de un círculo. Entonces, cuando queremos decir dónde está el origen, ponemos un punto. Y este es el mismo que describe al símbolo alquímico del sol. Y cuando queremos hablar de manifestación, lo que ustedes utilizan todos los días con un asterisco, lo que está representando es la manifestación. Y esa manifestación se da a través de un patrón de división que surge del valor de phi y que surge del uso de un compás. Entonces dijeron, ¿cómo le hicieron los antiguos para poder describir un círculo? Pues es muy sencillo. Tomen una vara, pongan un punto fijo y describan un círculo. Es facilísimo describirlo en la arena. Entonces se genera esto que hoy conocemos como el compás. Pero ¿qué es el compás? El compás es la relación de la polaridad. La polaridad que existe en el todo. Y cuando cerramos el compás, se genera la unidad. Es entonces cuando aparece una palabra que utilizamos mucho y que en la Biblia ocurre, que es serpiente. Serpiente no es otra cosa más que la unión del ser, la parte del cuadrado, la parte física, el pío, que es el puente, y el ente, la parte etérica, que es lo metafísico. De tal forma que la divinidad es el círculo y el cuadrado es lo material. Y entonces nos da la cuadratura del círculo. ¿Y cómo se fracciona? A través del valor de phi. Y vean ustedes aquí en las matemáticas cómo encontramos coincidencias increíbles, basadas en el número 9. Basadas en el número 9. Fíjense, ustedes multiplican 1 por 8 más 1 les da 9. Y después nomás le agregan el 2, 12 por 8 más 2 te da 98. Hago la secuencia y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean aquí, al revés, 9, 8, 7, 6, 5. Y entonces genera el símbolo del infinito. ¿Dónde se da todo esto? Se da en el agua, en el arché, que hablaba Aristóteles. ¿Por qué? Porque el movimiento lo sustenta todo. La vida es de aquel ser vivo que tiene una delimitación, pero que tiene la capacidad de poder autosustentar su movimiento.
Entonces, pues, cuando analizamos numerológicamente palabras como Jesús en hebreo, Christus y Yeshua, entonces nos da valores numéricos que si los reducimos nos da 888 y el valor final es 6, que es el primer número del apocalíptico número de 666. Y Cristo es 1480, cuyo valor final es 13, símbolo de la muerte. Y Jesucristo, es el valor único de la unidad, que es 1. Ahora, si le agregamos el artículo el Christus, el ungido, entonces el valor numérico es 116. ¿Y de qué sirve todo esto? Pues vean que el cuadrado es 116 más 5 me da 121, que no es otra cosa más que la raíz, es el doble producto del valor de 11, del cuadrado. Me pregunto entonces si en Stonehenge sabían esto, porque si ustedes lo aplican, este concepto, al hebreo, el valor de Hazaret, que se refiere al alma, es 44, a la tierra, el yun es el círculo, les da un valor de 14. Este también, en hebreo, es el Shemmet, de donde surge el alma, y vean los valores numéricos que coinciden perfectamente. Entonces las escuelas pitagóricas utilizaron estos conceptos y vieron que en la matemática había una relación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Si yo esto lo describo bajo el teorema de Pitágoras, verán cómo el Sol está en el factor 5, la Tierra en el 4 y la Luna en el 3. Entonces, a la hora de construir esto, vean el cuadrado del círculo, pero tiene un pequeño cuadrado acá que representa a la Luna. Y ahora sí, la palabra tectón, el constructor, o bien el carpintero. No es casualidad que José, el padre de Jesucristo, era carpintero. Su valor numérico es 88. Y entonces coincide perfectamente bien con el uso del cuadrado de 11 por 4. Y ahora vean en otras culturas, en la cultura griega, con Apolo, el Shemet, tienen valores numéricos semejantes. Ya voy a ir rápido con esto. Y justamente también la palabra Adonai. Entonces, el chiste es mezclar estos aspectos místicos que tienen que ver con la cuadratura del círculo. Vean ustedes, ¿qué significa la palabra hombre? Hombre significa Om, Dios, y Bra, puerta. El hombre es la puerta a Dios. Y entonces, cuando ustedes ven la palabra Yahvé, pues se escribe así, una Yud, una Hei, una Vau y otra Hei. Vean cómo la forma de las letras forman un hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace que se una un círculo con un cuadrado? Es un triángulo. Y ese triángulo es lo que ustedes ven en las iglesias que se llaman petechinas. A veces parece que todo lo que les voy a decir, pero todo esto tiene correlación con el corazón, ¿no? Pues tengan calma, tengan calma. Entonces vean, 3 figuras geométricas: el cuadrado, el círculo y el triángulo. Y ahora lo que hay que hacer es jugar con esas 3 figuras para poder construir los sólidos de Platón. Entonces, todo en la existencia, todo en la manifestación está en constante vibración. Y esta vibración es lo que da a la manifestación. Cuando ustedes ven el signo de Mastercard, o ven la Bessica Beauty, o ven Gucci, lo que realmente están viendo es el creador con el observador. Y generan en el centro una cosa que se llama Bessica. Y esta Bessica es muy interesante porque aquí construyo el cuadrado y el triángulo. Vean, tengo una Bessica, le pongo aquí arriba un cuadrado y aquí le pongo un triángulo. Y aquí construyo el rectangulongo. El rectangulongo de este punto a este punto es la raíz cuadrada de 5, perdón. De aquí a acá es la raíz cuadrada de 3 y de aquí a acá es la raíz cuadrada de 2. Y vean cómo coincide en todo. Pongan mucha atención a esta
esta primera palabra hebrea que es Aleph. Cuando ustedes ven en la Capilla Sixtina la separación de la luz de la tierra, verán cómo tienen esta figura. Esta pierna es la yud inferior y este brazo es la yud superior. Este está hablando de un ser con conciencia inferior y conciencia superior unidas por un abao. Y fíjense bien qué interesante. Aquí ustedes ven cómo este Dios tiene pechos. Tiene 2 glándulas mamarias. Y vean ustedes aquí en el centro escrito o insinuado un falo. Porque la letra Aleph, si la leen al revés, es falom. Es el falo, porque es el principio de vida. Y vean ustedes aquí en el cuello cómo se describe la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. ¿Casualidad? Lo dudo. Y cuando ustedes ven o toman un electrocardiograma, ya que estamos aquí con puros cardiólogos, describen un toroide cardíaco, y cuando ustedes meditan, describen un toroide a todo su cuerpo. ¿De dónde proviene la palabra toroide? Del toro, que es la letra primaria de Aleph, principio de vida. Entonces, ahí puedo construir el pentágono y el hexágono, muy sencillo, con 3 círculos. Estos 3 círculos genero el pentágono en la parte superior y el hexágono en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el pentágono es lo que describe la materia y el hexágono es lo que describe la divinidad. Y ahorita lo van a observar por qué. Vean este árbol, está lleno de hexágonos. Y entonces en el Vitruvio, en el hombre de Vitruvio, ustedes pueden observar cómo tienen el círculo, el cuadrado y el triángulo. Y lógicamente con los valores de la circunferencia y del área que son exactamente iguales. Aquí ya no me voy a detener mucho sobre esto. En la música, todo está en una proporción. Cuando ustedes ven una catedral gótica, lo que están ustedes viendo es desde el punto de vista cinemático. Si ustedes ponen una barra de aluminio y la hacen vibrar a 432, que es como afinamos la música, se describe esto. Se mueve la arena y genera estas imágenes que están aquí. O vean esto. El proceso cinemático a diferentes frecuencias, cómo va cambiando y va creando una geometría sagrada completamente distinta. Y vean, un jitomate o un tomate. Esto parecería la válvula aórtica. Bueno, a mí me dijeron que había que observar. Y entonces, ¿cómo podemos integrar el macrocosmos con el microcosmos? ¿Cómo podemos unir o pensar en algo unificador que una un huracán, una galaxia, un Nautilus o bien una lechuga? Todos ustedes hablan de la arquitectura del corazón. Pero ¿cuál es la diferencia entre arquitectura y escultura? Es el valor funcional que se le da a dicha pieza, porque ambas son bellas. Entonces, este concepto no era ajeno para tampoco los antiguos. La cuadratura del círculo complementará a este sistema que se llama Fibonacci y que describe justamente estas proporciones que están en el Partenón y que fueron copiadas hasta por el señor Eiffel. Entonces vean ustedes, cuando ustedes ven una mujer bella o un hombre guapo, se están refiriendo a que sus proporciones de su cara son las adecuadas para poder decir que son bellas. Porque se podría dar, y los cirujanos plásticos están empezando a utilizar esto mediante análisis computacionales con el objetivo de decir, a esta mujer le hace falta la nariz un poquito más para acá, o tienen que subirle por acá, la distancia entre los ojos tiene que ser tal o cual cosa. Yo creo que el cirujano plástico de Angelina Jolie sabía todo esto. Vean, Angelina Jolie es totalmente distinta.
o bien Jack Nicholson. Vean ustedes el Fibonacci, la espiral dorada, o bien la espiral dorada en la Mona Lisa. Y se repite hasta en un, perdón. Ya fastidié la... Se repite en un embrión, en una galaxia. Si ustedes ven, se parece mucho a cómo está conformado África. Y cómo se divide los embriones, cómo se van dividiendo las células. Bueno, todavía tengo solución. Si hablamos de belleza, entonces todavía tenemos, y en un trompo de carne al pastor, pero yo preferiría esta mujer muchísimo más guapa. Y está con y si ustedes ven, las mediciones son proporción áurea. Bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo la geometría sagrada coparticipa de la geometría cardíaca y para qué nos sirve. Entonces tenemos que entender ahora no solamente la cuadratura del círculo, sino tenemos que entender la doble cuadratura. El rectangulongo, que describe esta diagonal, el valor de phi, que es 1.61 en este segmento, y que se compara con la cuadratura del círculo. Y entonces, aquí es muy importante, cuadratura del círculo y valor de phi. Ahora, el conocimiento. Cuando nos referimos al conocimiento es el nous. El nous es la relación que guarda este rango dorado con la proporción dorada. En términos de arquitectura o de aspecto místico religioso, que en muchas ocasiones y en la Edad Media utilizaban las dos cosas. Y entonces la relación es lo que guarda la relación entre el hombre, el mundo y el universo. Es la conjunción entre lo físico o tangible, o sea, la forma, o la realidad intangible o la idea. Entonces ese nous se refiere al intelecto. Y la palabra inteligencia quiere decir inter, hacia adentro, ligencia, elegir. La inteligencia es la capacidad de elegir hacia adentro. Y entonces otra vez aquí este compás a esta manifestación y volver a la unidad. Cuando ustedes dicen la frase, es que este problema tiene muchos bemoles, se está refiriendo a que la separación de dicho compás es muy grande. Esta separación da origen a los bemoles. En el plano metafísico, mente, alma y cuerpo. En el plano del pensamiento, razón, emoción y acción. Esto es la vida misma. Y entonces, estos bemoles son los que se utilizan en el piano. Por eso se llaman claves, bemoles. Y entonces, vean ustedes los primeros compases que describían esta relación de las octavas y de las quintas. Ahora, recordemos ahora la bésica de Piscis. Se genera un cuadrado y aquí se genera esta diagonal que representa, esto representa la segunda dimensión. Si esto yo lo pongo en un cubo, me da la tercera dimensión. Y vean aquí, primera dimensión es el círculo con el radio. Y vean esto es el ojo de Horus, y esto me da el pez, por eso a Cristo le llamamos el pez. Y proviene de esto, la flor de la vida, dos círculos que generan el pez, y ustedes van a ver en muchos de los pinturas que está esta relación de esta bésica. Y vean el Vaticano, dicen el Vaticano que no son esotéricos. Vean ustedes, esta es la plaza de San Pedro y exactamente el obelisco representa la raíz cúbica. Esta es la semilla de la vida. Estamos refiriéndonos a 13 círculos que después dan origen a la flor de la vida, después al fruto de la vida y a la semilla de la vida. Cuando hablamos de proporción, nos estamos refiriendo a la relación que guarda el ser humano con respecto a las cosas. Entonces, el canon griego se refería a que un sujeto en su altura tenía 8 cabezas. Ustedes mídanse y van a ver que su altura es exactamente
8 de sus cabezas. Pero había varios tipos de canon griego. Y esto lo aplicamos muchísimo en las cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Porque los niños son chiquitos y cabezones. No están en proporción. El niño, hasta que alcanza los 8 años de edad, está en proporción. Entonces no podemos hacerle una cirugía de Fontan a ese paciente hasta que el niño esté en la correcta proporción para que 2/3 de su cuerpo estén en relación a los 2/3 que tiene en la región inferior. Y estos otros tipos de canos griegos, el de Policleto y de Praxíteles. Entonces aquí es 8 y aquí son 7. Entonces, cuando pensamos en la enfermedad de Marfan se murió pensando que su paciente, su primer paciente, tenía desnutrición. Y sus alumnos fueron los que le dijeron, este paciente no está desnutrido, lo que tiene es una enfermedad de la colágena y está en completa desproporción. Sus brazos son demasiado grandes. Vean ustedes a Michael Phelps, vean ustedes a Abraham Lincoln, a Rachmaninoff, a Stravinsky. Y entonces, a este personaje que es Akenetón, que es el más conocido como enfermedad de Marfan. Vean que la pancita, porque tenía un hidrops cardíaco, que tiene insuficiencia cardíaca. Este paciente tenía Akenetón, estaba en insuficiencia cardíaca. Y sus medidas estaban fuera de proporción. Por eso, cuando los egipcios hablaban de un codo egipcio, se estaban refiriendo a la distancia que hay de aquí a acá. Y el número 5. El número 5 está en todo. Tenemos 5 extremidades. Vean ustedes en el lóbulo cómo se genera todo esto. Vemos que hay 5 extensiones del torso, tenemos 5 dedos de los pies. ¿Por qué el 5? Y el Vitruvio nos da toda esa información. Y ustedes van a encontrar, aquellos que vieron la película de El Código Da Vinci, que cómo lo descubre porque escribe mal el código. Escribe mal el código y entonces él se da cuenta que está mal. ¿Y cómo se genera el Fibonacci? Es 1, se suman las 2 anteriores, 2, suman los 2 anteriores, 3, y ahora lo divido entre el anterior. Y siempre les va a dar, en las primeras 4 les va a dar 1.5. En las subsecuentes les va a dar 1.61. Siempre, hasta el infinito. Y entonces, este Leonardo de Pisa, descrito para todos como Fibonacci, nos da esta secuencia y nos enseña cómo todo lo que existe en la naturaleza sigue ese mismo patrón. Las pirámides de Egipto. Pensamos que están construidas en base a la orientación de Orión. Tienen una proporción. Pero existen 2 tipos de espirales. La primera espiral es una cuadrada, que es un rectangulongo, y la otra que se describe a través de un triángulo. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar de cardiología. Y miren esto, las arterias coronarias. ¿Cuántas? Tenemos una aorta, ¿cierto? Una aorta, tenemos 2 arterias coronarias, y después ¿cuántas? Divididas, 3, 5, 8 y 13. La secuencia, como se dividen las arterias coronarias, llevan la secuencia de Fibonacci. ¿Casualidad? La espiral, vean ustedes, es una espiral de Aristóteles. Entonces, esto en el corazón es esta espiral, pero cuando el corazón se dilata, entonces la separación que hay con esto. Entonces yo puedo analizarlo en el eje de las X en el Y y en el de las Z. ¿Qué es lo que hace el straddling en el ecocardiograma? Y entonces yo puedo evaluar la función ventricular en base a cómo se está ampliando la espiral. Vamos ahora a analizar el ventrículo. Luca Pacioli hablaba de los sólidos platónicos. Estos dibujos fueron hechos por Leonardo da Vinci y describió la divina proporción en función de esto. ¿Pero qué creen? Resulta que describen el tetraedro, el octaedro, el cubo, el icosaedro y el dodecaedro. Y entonces, ¿cuántos lados tiene? 4. Octaedro, 6. Cubo, 8. ¿Y 7? ¿Dónde lo dejaron? ¿Por qué no lo pusieron? Entonces, este cuate se llama Frank Chester, un escultor,
se puso a analizar y estudiar esto en función de la geometría sagrada y vean lo que encontró, que es exactamente cómo se conforma el ventrículo en diástole y el ventrículo en sístole. Y entonces lo analizó y esta es la estructura interna del corazón. Es un heptaedro y todos hemos dicho es un cono truncado, una elipsoide, ¿a poco no? Es un heptaedro. Y entonces si ustedes este heptaedro lo dividen, van a tener 3 cometas, 1, 2 y 3. 4 triángulos y 7 lados. Y vean lo que... ustedes ven esta imagen, que es el ojo de buey, que vemos tanto en medicina nuclear como en el eco, o lo que ustedes quieran. Miren, cuando ustedes analizan el ventrículo es la raíz cuadrada de 3, para decir que el corazón está en proporción. Y entonces, Chester, así se apellida, curiosamente Chester quiere decir tórax, la raíz cúbica de 3, entonces genera esta distancia. ¿Se acuerdan del obelisco de Roma? Bueno, es exactamente lo que ustedes ven aquí. Si ustedes lo ponen en un cubo, entonces van a generar la tercera dimensión. Este chestaedro nos da, por una parte, la parte expansiva y la parte de contracción. En la parte expansiva genera succión, en la parte de contracción, presión. En esta parte, levedad, gravedad, abertura, cierre, contraespacio y espacio, lo visto y lo no visto, etcétera, etcétera. Y vean ustedes, es la vésica de Piscis. Cada vez que vean el corazón, no se les va a olvidar. Bueno, empecé entonces a estudiar todavía más y qué relación matemática existía con respecto a las manos. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar a los pacientes con enfermedad de Marfan y vi que muchos de estos pacientes, la longitud geométrica de la válvula aórtica es equivalente a la falange del dedo índice. Y ahorita se los voy a demostrar. Vean ustedes cómo existe muchísima información que Leonardo da Vinci puso en el hombre de Vitruvio, pero para no todos es así tan fácil acceso. Las dimensiones de la altura de la pirámide de Keops vienen en relación a los ángulos que describen el cuadrado con respecto al círculo. Y vean esto, un criptólogo que se llama Alan Green demostró que los sonetos de Shakespeare está descrita las relaciones matemáticas en las letras, vean aquí, en las letras del texto describen exactamente los ángulos de la pirámide de Keops. Sorprendente. Y esto es que es muy importante. En el Vitruvio, en el hombre de Vitruvio, ustedes van a encontrar este número, 1, 14. Es la unidad y 14, que representa al número de pedazos que fue cortado Osiris. ¿Se acuerdan de la leyenda de Set y de Osiris? Que lo corta en 14 pedazos, pero no encuentra el falo y le pone un falo de madera. Y esa es lo que describe la diferencia en el pensamiento y filosofía egipcia entre el Horus viejo y el Horus joven. Que el Horus, al fin y al cabo, representa a Cristo. Y vean ustedes aquí, cuál es la relación que existe en el Vitruvio con respecto al ombligo en sus dimensiones que generan la Tierra, la Luna y las separaciones de los 14 pedazos. Son los 14 pedazos, pero Leonardo da Vinci lo estaba diciendo, son 14 pedazos pero de Osiris. Y ahí está, sus proporciones y sus relaciones, vean. Bueno, y me voy un poquito más rápido, la relación con respecto al Sol y la pirámide de Keops. Vean ustedes cómo coincide el ombligo, que es el nivel, y va subiendo hacia la cámara del rey, que es exactamente donde está el chakra del corazón. Y la relación que guarda con respecto a los genitales en la cámara. ¿Casualidad? Yo diría que no. No voy a ir más rápido esto. Bueno, entonces Chester lo que hace es ponerlo en un cubo y vean ustedes el corazón, raíz cúbica, y ahora lo vamos a poner en una esfera. Lo pone en una esfera que va en proporción y vean ustedes lo que pasa. A la hora de ponerlo en la esfera que tiene el globo terráqueo, observarán que el sitio donde el heptaedro
hacia esta parte, hay un efecto electromagnético, y miren que está aquí, Kansas, el lugar donde se desarrolla la mayor cantidad de los tornados. Y vean esto, es el lugar en donde las auroras boreales salen, no entran, salen desde el punto de vista electromagnético. Miren, es exactamente esa zona. Ahora, podremos ir analizando cada uno de ellos, que no nos va a dar tiempo en este momento, pero sí quiero decirles que este es un paciente del Hospital de Cardiología. Le pedí que por favor le tomaran la placa de las manos y medí cada una de las falanges para poder en el quirófano medir exactamente la longitud geométrica de la válvula aórtica. ¿Y qué creen? Coincide perfectamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca y de la geometría cardíaca en función de la insuficiencia cardíaca, entonces estamos hablando de un elipsoide prolato, como lo entendemos, y hablamos del índice de esfericidad en función a esto. Entonces, se modifica esta estructura. Y vean aquí cómo se va generando esto y cómo se modifica de acuerdo a la torsión del corazón. Y que es exactamente lo que vemos en la resonancia magnética, cómo se mueven las fibras. Entonces, este heptaedro, si ustedes lo mueven, se genera una campana. Esa campana es exactamente igual a la campana de una tienda medieval. Y el corazón, con el heptaedro, si lo desenvuelven correctamente, se genera una estrella de 5 puntas. Ahí está. Y lo mismo que podemos ver aquí. Este es un paciente que operé hace unos años, paciente con un diagnóstico, una femenina de 34 años de edad, con diagnóstico de divertículo ventricular. ¿Por qué? Porque este divertículo tenía capacidad contráctil. Y vean ustedes esto. Vean, al momento de abrir el divertículo, cómo se ve la espiral adentro del corazón. Después se reparó, miren la espiral. Ahora vamos con la mitral. La mitral, su nombre viene de la mitra, como la mitra de un obispo, porque corresponde al dios Sagón de los filisteos. Entonces lo adoptaron como una muestra, es el pez. ¿Por qué? Porque tanto en la arquitectura como en la ciencia se adoptan muchas cosas que tienen que ver con el análisis de la naturaleza. Vean ustedes este puente que se llama, es el puente de Quetzalapa, que está en la carretera México-Acapulco, que Serafín la pasa a 150 kilómetros por hora. Vean, es exactamente la misma distribución de las fibras que guarda un fémur para poder sostener perfectamente las presiones. O bien, Gaudí lo que hacía. Esta es una columna del Parque Güell donde es exactamente igual a una tibia. O bien, el templo de las Teresianas es igualito a las costillas. Entonces, lo que hacía Gaudí era observar. Y decía Gaudí, tengo una plática especial nada más para mitral. Hoy nomás les doy una probadita de la mitral. Vean las ramblas. Las columnas de doble giro son una emulación de los árboles de las ramblas. Y entonces, ¿cómo lo sostiene? Pues yo, cuando entré por primera vez al templo expiratorio de la Sagrada Familia, dije, estoy dentro del ventrículo. Digo, este cuate viene borracho. Y dije, sí, estoy adentro del ventrículo. Ve hacia arriba, dijo, estoy adentro del ventrículo. Parece que estoy observando las cuerdas tendinosas adentro del ventrículo. ¿A poco no se parece? Entonces, ¿cómo se distribuyen las cuerdas tendinosas? Fíjense qué interesante. Este es reino animal, filo, clase, orden, familia, género y especie. Es como se distribuye cualquier especie, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Igualito. Y miren, el ser humano, exactamente la secuencia, igual que una rama de un árbol. Es la válvula mitral. Entonces me puse a estudiar el segmento fractal. Ya Gaudí conocía esto. Vean estas columnas del Parque Güell, cómo están totalmente inclinadas. Y uno dice, ¿cómo es que se sostiene? Pues es exactamente estas columnas de doble giro. Y en la válvula mitral, vean aquí, 1, 2, 3, 5, y así va la secuencia. Me voy más rápido aquí. Vean la valva anterior y sus músculos papilares.
la valva posterior y llevan la misma secuencia de Fibonacci. Ahora vean esto. Valva anterior de la mitral, su tamaño normal 22 a 24 milímetros. Esto corresponde a 1.61. En longitud, 1.61. Y si analizo la valva posterior, vean ustedes, P3, P2 y P1. Miren qué corresponde a 0.61, 1 y 1.61. Sorprendente, ¿verdad? O bien, a los que hacen ecocardiografía, cuando ustedes miden la distancia que hay de la punta del corazón a la base del corazón, o sea, la parte superior, esto es equivalente, cuando lo divido entre el eje transverso, a 1.61. Las columnas del Parque Güell, otra vez, son vectores de carga analizados por Gaudí. ¿Y qué es lo que hacía Gaudí? No existen planos en Gaudí, existen maquetas. Y entonces él lo que hacía era un sistema catenario, una cátena, y ponía pesos cuyos vectores tenían cierta fuerza. Entonces él calculaba el peso hacia abajo y lo único que tiene que hacer es voltearlo. Y miren lo que hizo con la Sagrada Familia. Esta es la Sagrada Familia vista al revés. Y entonces el sistema catenario, si esto lo aplicamos al corazón, es un asa, porque el corazón es un asa de Torren-Wasp. Entonces yo lo analizo en el eje de las X, de las Y y de las Z. Miren, esta es la Sagrada Familia al revés y boca arriba. Y lógicamente las hipérbolas, que ahorita ya no vamos a hablar de hipérbolas porque ya Torren-Wasp nos enseñó que el corazón es verdaderamente una arrachera. Y que el corazón no se contrae, señores. El corazón se tuerce y se destuerce. Y hablamos de sístole, pero no estamos hablando del proceso de distorsión, cuando la diástole es quien ocupa mucho más energía. Y entonces, miren, tan sencillo, ya no voy a entrar mucho sobre este tema. Esta es la escalera del Museo del Vaticano, que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con, estas son las pirales de Gaudí, cómo la geometría es interesantísima y que coincide perfectamente bien con los flujos turbulentos que ocurren en un río, con cómo se conforman las espirales en el corazón, la turbulencia de los flujos y una galaxia. ¿Ok? Cuando en el corazón se debilita, cambia de una forma de balón de fútbol americano o de rugby a un valor de soccer y entonces este paciente cae en insuficiencia cardíaca. Esta es la presa de Hoover, que está en Las Vegas. Y vean ustedes que sería muy fácil construir una pared nada más, pero no, se construye esto con el objetivo de que las cargas de presión se distribuyan hacia los lados y que el muro no genere esta misma forma. ¿Que no es lo mismo como lo hace la válvula mitral? Exactamente igual. Entonces, el tending y el tethering se da justamente con la longitud del tending y el área del tending. Y se puede analizar bajo trigonometría, porque este cateto es el mismo, cateto A, cateto B, de la valva posterior y de la valva anterior. Las hipotenusas son las que se modifican. Entonces vean en la válvula mitral. Me voy más rápido aquí para que disfrutemos lo demás. Entonces, cuando entendemos la fisiología, yo puedo tener una dislocación apical, pero una dislocación lateral hace que sea mucho más complicado. Y que el tendering no es otra cosa más que el sobrejalado que existe de las cuerdas tendinosas. Y vean aquí, en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, y que la válvula mitral pierde su forma de silla de montar. Esta es la válvula mitral en diástole y esta es la en sístole, la que ya nos explicó tanto Carpentier como Durán, como la modificación entre anillos flexibles y anillos rígidos. Ángulos del corazón. Nadie se detiene a pensar que en el corazón el ángulo que existe entre la pulmonar y la aorta es de 37.5 grados. Y uno se pregunta, ¿y de dónde viene eso? Miren, del pentágono. Entonces, o bien de la distribución que ustedes ven en Notre Dame. ¿Por qué? Porque en Notre Dame ustedes están viendo al Vitruvio, pero aquí. La estrella de 5 puntos está aquí. Si la ponen al revés, es el diablo. Pero si la ven
como debe ser, tiene los brazos abiertos y es el hombre. Y aquí tiene esta relación que respecta con el sonido. Entonces me pregunté, ¿la válvula mitral podrá tener algo que ver con el Vitruvio? Y miren lo que encontré. El ángulo que existe de este triángulo que divide P2 de P1 y de P3 es exactamente el mismo ángulo que ocurre en el pentágono. Y entonces me puse a jugar con las imágenes y vean ustedes, tengo un pentágono, esta parte de aquí, que asciende hacia la continuidad mitroaórtica, y P2, ¿cómo tiene que ver con esta relación con el círculo? Existe esta técnica publicada por el doctor Hubert, que describe la extensión de la valva anterior de la mitral cuando la valva está retraída. Y entonces me pregunté, ¿puedo aplicarlo de función a este pentágono, a esta relación de raíz cuadrada de 5 más 1 entre 2, que me da 1.61? Y miren lo que encontré, que la espiral dorada está exactamente localizada aquí, y también de forma inversa. Y entonces, vean esto. A1, A2 y A3. Comisura 1, comisura 2. Exactamente la garganta. El mismo ángulo, 70 grados, donde se dividen las dos. La distancia interpapilar es la distancia entre las dos rodillas. ¿Casualidad? Y si le pongo las espirales, vean ustedes, y vean esto, cuando lo relaciono con la continuidad mitroaórtica, la petechina de la aorta, entonces en el centro va a estar los genitales y es el mero centro de la válvula mitral. Y miren acá, este dibujo lo que está representando, justamente a veces que hay un cleft aquí en la valva anterior y está descrito por la diferencia entre esas dos espirales. Entonces vean esto. Entonces superé un niño que dije, en lugar de ponerle un parche de pericardio en función de la técnica de Atwood, pues le voy a hacer un parche pentagonal. Y miren, salió a todo dar. Le puse un parche pentagonal con un anillo y el niño evolucionó muy bien. Se llama técnica pentagonal. Una rosa. Vean, 137 grados, 137 cada vuelta. ¿Qué les recuerda esto? Pues les recuerda una aorta bivalva, ¿no? 137 grados. Y entonces esto se correlaciona con todos los tipos de válvulas bivalvas. O bien, para los hemodinamistas que estén aquí, para poder colocar una TAVI y tener un buen acoplamiento mitroaórtico, necesito tener por lo menos un ángulo entre 124 y 137, el ángulo dorado. A ver, esto ustedes lo van a poder aplicar en sus consultorios todos los días. Si ustedes miden la distancia entre el RR o entre el R y el T, van a encontrar proporciones que se acoplan al 1.61. O bien, la disposición o la modificación que existe entre el diámetro diastólico final y el diámetro sistólico final. Si ustedes dividen el diámetro diastólico final entre el diámetro diastólico final, les va a dar 1.61 si no hay patología. O bien, le toman la presión a su paciente y la presión del paciente es 120/80. Sáquenla ahorita. 120 entre 80, ¿cuánto les da? Si el paciente tiene 1.5, quiere decir que ustedes le tienen que dar vasodilatadores. Si tiene más de 1.61, le tienen que dar betabloqueadores. Digo, es una sugerencia. Vean, la pulmonar coincide perfecto. Vean, los tamaños de la aorta. Y miren esto. Miren, esta es una curva de presión y exactamente cómo se modifica el factor A. Acuérdense que el Fibonacci va en relación a A contra B. Esto es 1 y esto es 0.61. Vean la relación y les va a dar el valor de phi. Sorprendente, ¿no? Ahora vamos con la aorta. Pues resulta, un día me voy a un curso de aorta. Llevaba yo como 3 meses estudiando aorta y como estudiante de medicina, todo lo veía yo como la aorta. Y entonces, con el jet lag, de estar ahí después de varias horas sin dormir, me acerco a una iglesia en Homburg, Alemania, y digo, ay, se parece a la aorta. Ay, entonces,
me puse a analizar y dije, ay, y Da Vinci ya describía estas torsiones y estos flujos, ¿no será esto? Y coincide perfecto. Me fui a estudiar la geometría gótica y ¿qué creen? Como trazan las ventanas góticas de 3, que refiere a la Trinidad, es exactamente la forma en la que está la válvula aórtica. Ustedes díganme si sí o si no. Y miren cómo coincide perfectamente bien. Aquí está Leonardo da Vinci, 1508. Y vean esto. ¿Qué es esto? Y es, o vamos con el tri de los irlandeses también. Y miren, estos son trazos de arquitectura gótica. Es la válvula aórtica. Dije, entonces hay que pensar en geometría. Por eso siempre estoy de loco haciendo mis dibujos para poder entender esto. Vean esto. Cómo esto es una petechina de la porción subcomisural de la válvula aórtica. Miren acá. Coincide perfecto. La válvula aórtica. Y la válvula aórtica tiene esta geometría porque la válvula aórtica no se cierra por completo así, sino que se cierra así, en esta disposición. Esto es lo más normal. Esto es una ventana gótica. Ok. Y cuando está en movimiento, genera esto. Ahora, analicemos el anillo aórtico. El anillo aórtico tiene una porción verdadera, el verdadero anillo, y acuérdense que el anillo aórtico tiene una forma de corona de 3 picos. Entonces, si esto lo analizo y lo abro, entonces me da un arco gótico que está en la porción subcomisural, que yo le llamo le llamo espacio delta. Y entonces vean esto. Lo mismo que está haciendo la resonancia magnética nuclear, lo podemos analizar con matemáticas. Y vean, puse a jugar con las espirales y entonces dije, a ver, este es el piso valvular. Este es el bellowing cuando la valva está demasiado cargada. Esta es la que prolapsa, esta hace insuficiencia. El nódulo de Arancio está aquí. Entonces vean lo que pasa. La proporción está perdida, porque la longitud geométrica, que es la distancia que hay de aquí a acá, representa la hipotenusa y por eso tiene insuficiencia aórtica. Entonces, representa justamente lo que tiene que ser la falange del dedo índice. Ahora, esto lo extrapolamos y vean ustedes en movimiento la válvula aórtica. Los grados, cuando lo ven de frente, la válvula aórtica, ya voy a acabar. La válvula aórtica. El acoplamiento mitroaórtico. El estrés que sufre la válvula. ¿Y por qué se calcifica donde se calcifica la válvula? Esta es la razón. Y es exactamente como ustedes ven el puente. Así es la válvula aórtica. La aorta es un puente colgante y funciona como un puente colgante. Entonces es el namaste aórtico. ¿Por qué? Sus codos son el anillo aórtico y la válvula aórtica se abre así. Si el anillo aórtico se aventa, pues cae y queda insuficiencia aórtica. Está facilísimo, ¿no? Y entonces jugué con esta geometría y vean ustedes cómo se empezó a modificar. Y entonces la pregunta, ¿por qué en la insuficiencia aórtica se dilata la aorta? La razón es porque se desplaza y hace que el triángulo, ahora el triángulo de Fibonacci, se haga esto así. Y miren, se dilata la válvula aórtica. Entonces vean acá. Pero entonces, en cirugía, lo que nosotros hacemos es medir correctamente la altura geométrica. Mi profesor, el doctor Schaeffer, él midió obsesivamente todo eso. Pero miren, publicado en 1976, y nadie se dio cuenta de este número, porque nadie conocía sobre geometría sagrada. Y el número de Fibonacci está aquí, en mediciones que hicieron físicamente. Entonces él hizo un análisis de 500 pacientes y encontró que en las trivalvas mide entre 17 y 22 y entre las bivalvas de 20 a 25. Y bien, observa la relación, ya me voy muy rápido. Y vean aquí, el punto 62 está involucrado ahí está el Fibonacci. Es igual que una rosa. Este es para aorta bivalva. Vean ustedes, ahí está el estudio y el análisis que estamos próximos a publicarlo con el doctor Schaeffer. En análisis de aortas bivalvas en función de la geometría sagrada. ¿Está? Me voy rápido aquí. Entonces un día estaba yo en un semáforo,
también bien loco, y veo un Toyota enfrente. Dije, ay, güey, esta es la aorta. No, esa es la aorta. Y vean ustedes cómo esta línea que está aquí, entonces me fui a buscar internet y resulta que los canijos diseñaron el símbolo en base a la geometría sagrada. Esto es 1, esto es .68. Entonces, si yo quiero mejorar, esta es la fotografía de lo que yo le mandé al doctor Schaeffer por WhatsApp. Y le dije, oye, si disminuimos la distancia que hay de aquí a acá, entonces el nódulo arancio sube. Me dijo, estás loco. Y esto es el símbolo de Toyota. Me dice, ¿cómo? Me lo tienes que explicar mejor, porque como buen alemán, él decía, no, yo tengo que medir. La tricúspide, una de mis grandes fascinaciones, la válvula tricúspide. Siempre pensamos, los ecocardiografistas nos dan la medición de aquí a acá, ¿no? Y después podemos analizar que se dilata hacia la porción anterior, hacia el surco anterior. El área es de 7 a 9. Pero ¿qué les parece si empezamos a ver la válvula tricúspide, no desde el punto de vista circular o de un huevo, sino como si fuera trigonometría? Entonces, las comisuras serían cateto A, cateto B y hipotenusa. Si yo quiero modificar el tamaño de la válvula tricúspide, porque se está dilatando aquí, tengo que modificar la hipotenusa. Y entonces, hice esto. El criterio más importante es el desplazamiento del músculo papilar anterior. Por eso, en la cirugía de Epstein, necesitamos acercar el músculo papilar hacia la región septal. Y miren lo que pasa. Es exactamente lo que está ocurriendo. Adóptelo así, en estas comisuras, y les da el movimiento, y es el principio de la plastía de la válvula tricúspide. Ya me voy rápido acá, y vean cómo se colocan aquí los músculos papilares a poder entender esto. Ya. Y entonces dije, esto tengo que aplicarlo al dibujo. Y entonces encontré este armonizador que te da el valor de .68 y el valor de 1. Dije, oiga, ¿y si encuentro uno que sea de acero inoxidable? Pues en internet hay de todo. Y entonces me compré para medir el Fibonacci, el valor de Phi, en un caliber de dibujo, pero de acero inoxidable. Lo esterilicé, ¿y qué creen? La distancia que hay con respecto a la tricúspide es exactamente la relación que guarda de lo que estoy diciendo en el desplazamiento del músculo papilar. Ahí está. Y coincide, perfecto. Si no coincide, es porque el paciente está fuera de proporción. Ahí está. Y lo puedo hacer en la mitral. Este es un dibujo de un paciente que operé con Epstein. Y vean cómo se corrige en función de la geometría sagrada. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Ustedes me pueden decir, esto puede sonar muy sexy, llevamos aquí muertos de hambre y no podemos irnos a comer porque tú no te callas. ¿Cuál es el valor utilitario de todo esto? Pues este es mi razonamiento. Cuando hacemos ciencia, y aquí está Martín que le encanta la estadística, hacemos análisis inferenciales estadísticos con el objetivo de evitar el azar y la probabilidad, ¿cierto? Usamos una gran cantidad de bases de datos y todo para que filosóficamente digamos, esto es verdadero o falso. Esto es con una P estadísticamente significativo o no lo es. Pero ¿qué creen? El azar no existe. Y uno dice, ¿pero cómo? Si yo estudié estadística y el azar tiene que existir. No, lo que no conocemos es el patrón todavía. Si conociéramos el patrón, entonces conoceríamos cuál es el proceso del azar. Es lo que están haciendo con la bolsa de valores. Análisis fractal, uso del número sagrado para análisis de cómo se comporta el mercado de valores. Y entonces, yo les pregunto, ¿y si pudiéramos tener un patrón unificador, como el 1.61, podríamos entender el fenómeno biológico, que una lo de arriba con lo de abajo? Este patrón unificador es el valor de Phi. Y si queremos hacer medicina con exactitud, yo le pongo este programa
a un sistema de inteligencia artificial y le digo, este es el patrón que debe tener y dime el patrón que tiene. Ese modelo de proporción me dirá entonces que esta poesía que quiero de Mario Benedetti, les diré, solo nos llegó la tarde. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia y experiencias para dar consejos. Aquí no hay viejos, aquí solo llegó la tarde. Y quiero decirles que conforme nos hacemos viejos o incrementamos nuestro número de primaveras, les diré, de acuerdo a la poesía de Mario Benedetti, que ojalá lo puedan leer completa, aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Y cuando creo que la tarde de mi vida quirúrgica está por llegar, quiero, entonces, valoro menos y le doy menos importancia a tener la razón. Ya no discuto para tener la razón. Ya no quiero tener la verdad, porque la verdad es tan relativa y está en constante cambio. Entonces les diré, si la idea o la verdad están en constante cambio, ¿por qué no utilizar a la idea como la proporción en el patrón? Y ya no me interesa saber si algo es verdadero o falso. Lo único que me interesa es si está en proporción o no está en proporción. Entonces, quien piensa con geometría o con símbolos, piensa dos veces. Pero la creatividad surge de la capacidad de unir estos dos conceptos. Y termino con alguno de ustedes, veo aquí muchos residentes, que en el atardecer de mi vida, si yo puedo contagiarlos e inspirarlos y que esta plática les haya hecho vibrar, entonces seguiré los principios que una vez ya me enseñó en su conferencia magistral Steve Jobs en Stanford, que decía, stay hungry, stay foolish. Mantente siempre hambriento, siempre mantente alocado. Y Frank Chester nos dice, sé raro, porque ser raro es la única forma para encontrar la creatividad y poder hacer lo intangible tangible. Porque un día a todos ustedes les va a llegar la tarde. Muchas gracias.